seguimos atentos a lo que está ocurriendo ahí en Licantén, pero queremos hablar a esta hora con Jorge Ortiz, con Pablo García Chevesich, hidrólogo. Ahí ya lo tenemos a través de Zoom. Pablo García, gusto de saludarte esta mañana. ¿Me estás escuchando bien? Hola, Rafael, ¿qué tal? No, Eduardo, Rafael está en el... Eduardo, perdón. Sí, me mandan tantos nombres. Todos nos cambiamos de nombre hoy día, sí, así veo. Pablo García es hidrólogo. Pablo, estamos hablando de precipitaciones intensas que se registraron durante el fin de semana, después de una sequía bastante extensa. Mucha gente siente que con esto la sequía estaría llegando a su fin. Me gustaría que desde la hidrología tú nos contaras cuál es la realidad actualmente de las aguas acá en Chile. Bueno, es un fenómeno que viene cada cierto tiempo, el Niño. Obviamente estamos afectados por el Niño ahora. Quiero que sepa todo el país que la sequía no ha terminado. Incluso ahora la DGA hace 2 días hizo un reporte del estado de los embalses a nivel nacional y gran parte de los embalses sigue con mucho déficit, muchísimo déficit, sobre todo en la zona centro-norte. Es decir, esta cosa, claro, se trata de eventos extremos, cambio climático probablemente, y significa eventos extremos que es o muy seco o mucha agua en muy poco tiempo, que eso genera todos estos desastres. O sea, la situación de la sequía no ha terminado y sigue siendo preocupante para Chile. Exactamente, o sea, la mayoría de esta agua se fue al mar. Seguramente se recargaron muy poquito los acuíferos, los embalses, como le digo, ya está comprobado, o sea, muchos llegaron a su tope un poquito, pero la mayoría están con déficit. Entonces seguimos con el problema. Es un problema de gestión de recursos hídricos al final. El tema de la gestión de recursos hídricos es bien relevante, ¿no? Porque considerando que es un recurso bastante escaso y que se supone que va a ser cada vez más escaso, cuando se decía las próximas guerras van a ser por el agua, estamos hablando de un elemento que es sumamente valioso. Quiero hacer una pregunta respecto a los embalses que abrieron sus compuertas. Algunas personas se indican responsabilidad también en el aumento del caudal de los ríos. ¿Se podría establecer una cosa con otra? Sí, o sea, es un problema de gestión, de manejo de recursos hídricos, como te digo. Se puede manejar porque estamos en un problema con Chile. Por un lado tenemos muy poquita agua, y eso requiere mucha gestión también, mucha estrategia, mucha modelación. Y por otro lado, cuando tenemos agua, cuando viene el Niño fuerte como este año, tenemos mucha agua. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos para manejar tanta agua, para evacuar tanta agua y que no cause estos desastres? Cada caso es distinto y claro, se requiere la presencia de hidrólogos obviamente para que puedan evitar el problema. ¿Se podrían haber abierto las compuertas antes para que la cantidad de agua que alimentó lo que haya alimentado haya sido menor? Mira, la verdad es que se predijo esta tormenta por unos satélites europeos, y se sabía que iba a causar daño, ¿ya? Y sí, una medida pudo haber sido eso, pero se corría el riesgo de que qué pasaba si el frente no llegaba a esa área de captación de ese embalse. Entonces estaríamos con un embalse vacío. Es muy difícil tomar esa decisión y claro, siempre te echan la culpa de un lado, de una forma u otra. Entonces, claro, ¿qué se hace? Se toma la decisión menos riesgosa, que lo importante aquí es que tengamos agua, más que nada. Si es que me preguntan a mí como hidrólogo, ¿qué prefieres? ¿Mucha agua o poquita agua? Prefiero mucha agua. Nos podemos arreglar, pero sin agua no sobrevivimos. Pablo, sabemos que el agua tiene un ciclo y que lo natural es que el agua vaya, descienda por los ríos y llegue al mar alimentando con nutrientes. Por lo tanto, desde ese punto de vista no hay una pérdida. Pero muchas personas dicen, tanta agua, ¿cómo no se puede almacenar? ¿No hay un modo, un método que sea eficiente y que esté al alcance de nuestras arcas fiscales para almacenar esta agua y parte de esta agua y poderla tener para regar o para de alguna manera disminuir las sequías que se producen en algunos sectores? Sí, muy buena pregunta, gracias por preguntar eso. Es tremendamente importante eso para el país. Y se trata de un país, Chile, que tenemos casi 80% de montaña. Entonces cuando llueve, todo eso es agua que viene escurriendo por las laderas y llega a los ríos, se va al mar. ¿Cómo se puede almacenar esa agua? Uno es con embalses, que tenemos el problema de la sedimentación. Tú, si te fijas en las imágenes ahí, si se fijan toda la gente, es agua que no es agua clara, no es agua cristalina, es agua con mucho sedimento.
Y ese sedimento, una vez que como mostraba el señor en la casa, una vez que la velocidad del agua se transforma en cero, se Decanta. settlement, pienso en inglés yo, se deposita en el fondo y se queda ahí un montón de barro y fango, etcétera. Entonces eso es un problema para los embalses. ¿Cómo se puede afrontar esta situación? Bueno, tratando de que esa agua, en vez de que escurra por los cerros hacia los valles, que se infiltre en el suelo y que escurra subsuperficialmente, y ahí se recargan los acuíferos, todos felices, no hay menos inundaciones, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al final? Lo que dice, por ejemplo, el doctor Roberto Pizarro hizo de la Universidad de Talca, hizo una carta muy buena al mostrador hace poco, y enfatizando el hecho de que la mejor forma de prevenir todos estos desastres es forestación con especies nativas, árboles. Todos tenemos que estamos un país con mucha desertificación, hemos arrasado con nuestros bosques. ¿Y qué hacen los bosques? Los bosques absorben este efecto de tanta agua y tanta lluvia que escurra, sino que hacen que se infiltre el agua y percole y que se recarguen los acuíferos. Entonces, una muy buena forma y económica y ambiental de generar este cambio es forestando nuestras cuencas, hasta donde no se pueda. Claro. Mucha forestación. Algunos señalaban que respecto a eso de la forestación está el riesgo que en verano haya más espacio para los incendios, que también han sido recurrentes en nuestro país, precisamente por la sequía, por las altas temperaturas, e incluso ya se anuncia que por efecto del Niño podríamos tener un verano con temperaturas inusualmente altas y por lo tanto con un mayor riesgo de incendios forestales. Sí, por supuesto, eso es un tema que vamos a tener que estar siempre lidiando. Y forestar no se trata de tampoco forestar masivamente, continuamente. Aquí se trata de quitar continuidad, y ahí entramos al tema del manejo del fuego, que es otro tema, pero se trata de forestar en paños, cosa de que hayan espacios entre plantaciones y se pueda combatir el incendio más fácilmente. Entonces, obviamente un tema es qué especie utilizamos. Claro. El pino no es muy bueno para esto porque el pino vive en ambientes donde necesita fuego para sobrevivir. Entonces está tratando siempre de incentivar el fuego para poder competir con las especies en California, que es nativo. Pero ¿qué pasa? El pino radiata en este caso. Pero ¿qué pasa con las especies nativas? Las especies nativas no están adaptadas a los fuegos, no necesitan incendios por lo general, y eso es lo que hay que hacer, plantar con especies nativas todas las cuencas de Chile al final. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar más agua, nos va a ayudar a combatir contra la escasez hídrica, y va a mitigar, digamos, los efectos de esto del Niño y las inundaciones y todo eso. Interesante punto que nos dice Pablo García. Perdón, que hace a modo de pequeño resumen respecto a lo que ya llevamos conversado, que es muy interesante lo que vas planteando el rol de la forestación ordenada, planificada contra el manejo del fuego, en pos de no perder tanta de esta agua que eventualmente está llegando, para que vaya por debajo, digamos, y se pueda almacenar a través de acuíferos subterráneos. Quiero preguntarte también, a ti como hidrólogo, Pablo, ¿qué te pasa cuando ves la gran cantidad de basura que terminó depositada en las laderas de los ríos y que fue arrastrada, fue barrida justamente por estas crecidas, haciendo verdaderos diques, tapones? El de la Ruta 68, probablemente emblemático, estas 800 toneladas de basura. Mira, es una pena y una lástima, y es una irresponsabilidad por parte de las autoridades al final permitir que esto suceda. Esto pasa en muchos países, y no sé si han escuchado estas cosas de las islas de basura que hay en los océanos. Sí, claro. No es que vaya un barco y bote una basura ahí. Gran parte de esa basura, bueno, mucha parte viene de la pesca, pero gran parte también viene de los ríos. Entonces la gente utiliza los lechos de los ríos. Esto es un fenómeno mundial. En las zonas que se están secando con el cambio climático, los lechos de los ríos se han transformado en basureros. ¿Y qué pasa después? Que viene el Niño o algún fenómeno similar, viene mucha agua y se lleva todo el mar. Y por eso se generan estas islas de basura. Es una irresponsabilidad por parte de las autoridades, como digo, permitir que esto suceda. Y necesitamos hacer leyes estrictas para que no vuelva a ocurrir esto, porque lo que estamos haciendo es, en esta tormenta que pasó estos días,
millones y millones de toneladas de basura se fueron al mar. Y eso no es un problema ya nacional, es un problema mundial, ecológico mundial. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Se habla de educación. Un proceso de educación tarda generaciones en convertirse realmente en algo eficiente. ¿De qué manera una política pública o leyes podrían ayudar? Porque, digámoslo, es difícil tener personal supervisando las laderas de ríos en todas las laderas que hay, en todas las riberas, digo, de río, chequeando quién va a botar basura o no. Claro, o sea, yo te digo, podemos perfectamente hacer una campaña de limpieza y limpiar el río, ¿ya? Porque ahí el lecho del río es una cosa, el lecho del río no se debería tocar y la gente que va a botar basura al río, tienen que haber cámaras y, bueno, sistemas y leyes que prohíban eso y que se pueda fiscalizar. Pero otra cosa es la gente que tira la basura a la calle. Te comes un dulce, tiras el envoltorio a la vereda, por ejemplo, ¿y qué pasa después? Viene la lluvia, se lleva la vereda a los sistemas de evacuación de agua lluvia, se va al río y se va al mar. Entonces, al final el problema es, en general, hay que cambiar la cultura y tener una ciudad limpia y vivir en un ambiente limpio para poder proteger nuestros ecosistemas. Entonces, si el mar se contaminan los peces, se mueren los peces, se muere todo y nos morimos nosotros igual. Entonces, nuestra única forma de sobrevivir al final es siendo limpios y respetuosos con el medio ambiente y el entorno en el que vivimos. Se ha hablado harto del concepto de la memoria de los ríos, que los ríos tienen memoria respecto a por dónde circulaban, de lo que es su cauce natural. Contémosle a la gente lo que es efectivamente la memoria de los ríos. Sí, salió un muy buen artículo en Nature hace un par de días en el cual los autores decían que hemos perdido la memoria de qué es lo que es un río natural. Entonces, hay tanto desvío de ríos, hay tanta sequía, tanta inundación, por otro lado hay efectos extremos que al final el río natural, el cauce natural, no sabemos realmente, ya se nos perdió la memoria. Uno ve las imágenes ahora, el río, creo que es el río Mapocho, Sí. corriendo por todo, ¿cierto? Hasta el tope, uno dice, oh, qué bueno. ¿Cuándo pasó eso por última vez? Creo que fue el 80 y tanto, el 90 y tanto, no me acuerdo yo, pero sí, o sea, al final lo que pasa en los países es que la gente dice, bueno, este río es seco ya, y empiezan a construirse casas y empiezan las poblaciones a llegar, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa que después el río dice, bueno, este es mi permiso, este es mi lugar, por aquí voy yo? Y nada puede contraer el río. El agua es muy poderosa en grandes cantidades. Entonces, claro, tenemos la tendencia de pensar que porque ya el río no corre tanto en las últimas décadas, por ejemplo, que nunca más va a correr, y eso no es verdad. Claro, temprano llega. Acá en Santiago, en la región metropolitana, la imagen más frecuente que tenemos del río era un hilo que circulaba por el medio, algunas ramas, una gaviota, una ciclovía que hicieron a un costado. Ese era para nosotros el lecho del río. Esta imagen que estamos viendo ahora es poco frecuente, la gente va a tomarse fotos, registra el momento como algo inusitado. Claro, por supuesto, por eso mismo, porque se llaman eventos extremos. Por ejemplo, este evento extremo de Santiago, este río, debe ser un evento de un periodo de retorno de 150 años, que significa que estadísticamente viene cada 50 años por lo menos una vez. Entonces, son fenómenos muy poco frecuentes, pero que ocurren tarde o temprano igual. Entonces, los planificadores, quienes planifican el uso del suelo, tienen que entender que el hecho de que el río venga poquito siempre, por ejemplo, que es porque se desvía mucho por el derretimiento glaciar o porque hay muy poca nieve, etcétera, no significa que algún día no va a ocurrir este desastre. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. En Suiza son muy adelantados en esto. En Suiza se prohíbe construir o hacer cualquier cosa, respetan la propiedad del río. Y eso es lo que tenemos que hacer acá, respetar el río. Pablo, seguimos viendo esta imagen del río Mapocho. Hace una semana, el miércoles de la semana pasada, anunciábamos oficialmente la llegada del invierno. Pocas semanas antes se había anunciado ya oficialmente el fenómeno del Niño, incluso en las costas de nuestro país, no solamente en las costas más hacia el norte. Y al día siguiente de la llegada del invierno, el día jueves, nos encontramos con una intensa precipitación, jueves-viernes, y esto que ocurrió.
llegada el niño, llegada el invierno, aumento de precipitaciones, se dice que este es un niño que podría convertirse en un super niño o un niño Godzilla como él fue hace algunos años. Cambio climático, ¿podríamos ver estos fenómenos más repetidos, más reiterados en el tiempo, ser más testigos de aquello, por lo tanto, obligarnos nosotros mismos a estar más alerta de ello? En general sí, pero ojo que estamos en Chile y en Chile tenemos el anticiclón del Pacífico, que es un fenómeno atmosférico muy fuerte que impide la llegada de los frentes de mal tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando llegó el Godzilla niño, que fue el 2015, si no me equivoco, fue el niño más potente registrado desde que se tienen registros en la humanidad. Y en Chile no pasó nada prácticamente, porque está el anticiclón muy potente ahí. Entonces, ahora tuvimos la fortuna, porque una lástima todos los desastres que pasaron, pero sí necesitábamos este respiro con la escasez hídrica. Y bueno, ¿qué va a pasar en el futuro ahora en este invierno? La verdad es que nadie sabe, pero seguramente se viene un invierno muy lluvioso, pero ojo, lluvioso no en términos de tantas tormentas, mucho más tormentas, sino que las tormentas que lleguen van a ser muy potentes, como esta, por ejemplo. Claro, fenómenos intensos. Estamos viendo en imágenes la comparativa entre el río, lo que ha sido con este fenómeno de aumento producto de las precipitaciones, particularmente cordillera, y al otro lado lo que era habitualmente el río, un río más bien seco, con este pequeño cauce de agua en el centro del mismo. La verdad es muy evidente la gran cantidad de agua y producto de estas precipitaciones que hemos dicho insistentemente, mayoritariamente en cordillera, y que, como estamos viendo ahí con Pablo, son fenómenos que se podrían repetir de manera intensa, fenómenos quizás de corta duración, pero intensos, como el que tuvimos aquí recién, que, Pablo, llamó a muchas personas la atención, porque, y como lo hemos dicho con Iván Torres acá, la precipitación en los valles no fue tan alta. Sin embargo, en la cordillera fue muy importante, asociado a una isoterma cero alta, y esto que ocurrió. Claro, por supuesto. O sea, ayer, de hecho, nuestro gran René Garro de la Universidad de Chile hizo un análisis de qué pasó con este frente que llegó. Y se veía en realidad de las estaciones de la DGA pluviométricas de precipitación, que en realidad, claro, en las montañas fue donde ocurrió muchísimo más precipitación, y en los valles no tanto. Entonces, por eso hay tanta crecida, y por eso es tan importante, como te digo, forestar nuestras cuencas, porque si es que hubiesen estado forestadas, el efecto hubiese sido mucho menor en términos de crecida, por ejemplo, del Mapocho, pero el efecto en la recarga de acuíferos hubiese sido mucho mayor. ¿Y qué significa eso? Los pozos más arriba, más agua para la agricultura y para todos los usos, y también agua durante más meses del año, fluyendo por los ríos. Entonces es tremendamente importante, y es un factor que tiene que la CONAF tiene que ver esto y buscar una forma al gobierno de financiar un proyecto de forestación masiva como los que están haciendo otros países. En Etiopía se hizo 50 millones de árboles en 12 horas con voluntarios del país, ciudadanos, y ya, se hizo. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Tenemos tantas personas. ¿Hay un estimado, Pablo, de cuántos árboles se necesitarían plantar? Yo no manejo la cifra y no sé si es que se ha hecho ese cálculo, pero somos un país relativamente pequeño en términos de áreas a forestar, y se puede hacer perfectamente. Tenemos a CONAF, que es una institución ejemplo a nivel mundial y que son expertos en lo que hacen, y tenemos a un montón de ciudadanos que están dispuestos a apoyar, universidades, escuelas. O sea, tú lo nombras y se puede hacer. Lo último que te quiero preguntar, Pablo, porque ya también vamos a tener un médico para hablar de las condiciones de frío, la baja temperatura, la humedad y las enfermedades asociadas a aquello. Pero antes, y lo dijimos anteriormente, mucha gente siente que es agua que se va al mar y se pierde porque se podría haber utilizado en regadío, en campo. Tenemos una baja disponibilidad de agua y no logramos contener
parte de esa agua que sabemos que es importante que tenga su propio ciclo. Y el fin de semana, ¿no? Se anunció la posibilidad de un corte de agua a 34 comunas de la región metropolitana, lo que implica una gran cantidad de personas que estaban preocupados que finalmente no se dio por la turbidez del agua, etcétera. Somos todavía muy dependientes de la meteorología, del clima para nuestro consumo de agua. ¿Eso es reversible? ¿Se puede hacer algo al respecto? Sí, por supuesto, qué buena pregunta. Eso sí se puede hacer algo. Y se trata de gestión. Lo que necesitamos en Chile es gestión, necesitamos más hidrólogos. Si hubiésemos tenido hidrólogos hace 20 años no tendríamos ningún problema de escasez hídrica en este momento. Entonces, ¿cómo está reaccionando todo el mundo, todos los países? Se han llevado a cabo varias investigaciones y varios estudios de casos y hay una serie de medidas que yo he dicho públicamente en Chile varias veces que tienen que hacerse ya y que todavía no se hacen. Entonces es un problema de gestión y cada cuenca tiene sus propios problemas y su propio conjunto de soluciones. No se trata solamente de agarrar estas aguas lluvias, porque al final cuando llegan estos eventos extremos gigantes no se puede hacer mucho con esa agua. Uno podría recargar las napas, por ejemplo, hacer instalaciones de recarga de acuífero o embalses, pero es tanto el sedimento que el agua con sedimento no sirve de mucho al final, porque te bloquea los poros y no se infiltra el agua, entonces claro, es un problema. Lo que hay que hacer es, entre tormentas, ¿cómo podemos hacer para aprovechar esa agua sin causar problemas, ojo, ecológicos en las costas? Porque las costas necesitan esa agua también. Entonces, mucha gente me dice a mí... Que es muy interesante lo que nos planteas, Pablo, que quiero agradecerte que nos hayas podido acompañar esta mañana para tener otra mirada también de este fenómeno que ha ocurrido acá en la zona central del país. Un abrazo para Pablo García Chevesic, que es hidrólogo y nos ha acompañado el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Fuerza Chile. Gracias. Gracias, Pablo. Y seguimos acá porque nos preocupa también la situación de salud de las personas.